Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, de verdad, les va a dejar con la boca abierta. Hablamos de chismes, de polémicas, de esos nombres que resuenan fuerte en el mundo de la farándula, y en esta ocasión, la tormenta parece haberse desatado con una fuerza brutal entre dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque las acusaciones que vamos a desvelar son de las que hacen historia, de las que uno no se imagina que puedan surgir entre dos personas que hasta hace poco compartían una conexión tan especial y visible para todos nosotros. Si les gusta estar al tanto de lo último del espectáculo, de esos giros inesperados que nos hacen preguntar, ¿qué está pasando realmente? Entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Solo así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y de los secretos que sacamos a la luz. ¡Vamos allá! Pues bien, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha dado un giro completamente inesperado y, francamente, escandaloso. Todos recordamos la química que desbordaban en pantalla, la admiración que generaron como pareja en la exitosa serie Erkenci Kuş, y cómo esa complicidad pareció trascender la ficción para convertirse en algo más. El público los adoraba, los fans soñaban con su romance y ellos, en su momento, alimentaron esa ilusión con gestos, declaraciones y miradas que parecían confirmar una relación sólida y llena de amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las estrellas, la realidad a veces es mucho más compleja y, en este caso, parece haber explotado de la peor manera. Las últimas semanas han estado marcadas por rumores que hasta ahora, podríamos haber considerado simplemente especulaciones de la prensa rosa. Pero las cosas han escalado a un nivel muy diferente. Según fuentes muy cercanas a ambos actores, y lo que es más impactante, según filtraciones y declaraciones que están comenzando a salir a la luz, Can Yaman estaría explotando contra Demet Özdemir. Y no estamos hablando de un simple desacuerdo o una pelea pasajera, sino de acusaciones que, de ser ciertas, podrían dañar seriamente la imagen y la carrera de ambos. ¿De qué se le acusa a Demet? Las filtraciones apuntan a que Can Yaman se siente traicionado por Demet. La razón principal, y aquí es donde la cosa se pone densa, es una supuesta filtración de información privada y conversaciones íntimas que habrían tenido lugar entre ellos durante su relación. Can Yaman, según estas fuentes, cree que Demet Özdemir ha sido la responsable de compartir detalles de su vida privada, detalles de sus conversaciones, e incluso de sus planes, con personas externas. Esto podría haber incluido a medios de comunicación o a personas del círculo de la industria, con la intención, según la perspectiva de Can, de perjudicarlo o de obtener algún tipo de beneficio personal o mediático. Imaginen el impacto de esto. Si Demet realmente compartió conversaciones privadas de Can, hablamos de una violación de la confianza más profunda. Can Yaman, conocido por ser una figura pública que intenta mantener cierta privacidad a pesar de su fama mundial, se sentiría expuesto y vulnerable. Las acusaciones sugieren que no se trata de un simple cotilleo, sino de una supuesta estrategia para minar su reputación o para crear un escándalo que quizás beneficiara a Demet en su propia carrera. Esto explicaría por qué Can Yaman se siente tan herido y, sobre todo, tan enfadado. La palabra explota que se utiliza en los titulares no es casual, denota una reacción de gran intensidad, de no poder más con la situación y de querer poner fin a lo que considera una traición inaceptable. Pero no se detiene ahí. Las acusaciones van más allá de la simple filtración de conversaciones. Se habla también de supuestas manipulaciones y de una estrategia por parte de Demet Özdemir para mantener vivo el interés mediático en su relación pasada con Can Yaman, incluso después de que ésta hubiera terminado. Can Yaman estaría convencido de que Demet ha estado utilizando su nombre y su imagen para mantenerse en el centro de la atención, alimentando rumores y creando narrativas que lo presentan a él de forma desfavorable o que insinúan una reconciliación inexistente. Esto es algo que lamentablemente vemos con cierta frecuencia en el mundo del entretenimiento, donde la línea entre la vida personal y la profesional a menudo se difumina. Sin embargo, cuando se trata de acusaciones tan serias de manipulación y traición, el asunto adquiere una gravedad considerable. Can Yaman, que en los últimos tiempos ha estado enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad, podría sentir que estas supuestas acciones de Demet están interfiriendo en su trayectoria y en la imagen que él quiere proyectar. La clave aquí es la supuesta intención.
Si Demet realmente lo hizo con la intención de hacerle daño o de beneficiarse a sí misma, entonces la explosión de Can Yaman es comprensible desde su punto de vista. Imaginen cómo se sentiría uno si descubriera que alguien en quien confió, alguien con quien compartió momentos íntimos, ha estado utilizando esa información para perjudicarlo o para sacar provecho. Es una sensación de impotencia, de rabia y de profunda decepción. Lo que hace aún más intrigante y doloroso este asunto es el trasfondo de su relación. Recordemos que su química en Erkencicus fue tan palpable que muchos fanáticos creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. Cuando confirmaron su relación, el público se emocionó, y cuando terminaron, hubo una gran tristeza. Ahora, saber que detrás de esa aparente dulzura y conexión podría haber habido, según estas acusaciones, manipulaciones y traiciones, es algo que rompe las ilusiones de muchos. Las fuentes que están filtrando esta información son presentadas como personas muy cercanas a ambos, a veces incluso como amigos mutuos o miembros del equipo de producción. Esto les da un peso adicional a los rumores, alejándolos de ser simples inventos de la prensa amarillista. Se habla de conversaciones privadas, de discusiones acaloradas y de un final abrupto y conflictivo para su relación que va más allá de una simple separación amistosa. Can Yaman, por su parte, ha sido bastante reservado en los últimos meses sobre su vida privada, enfocándose en sus proyectos profesionales. Sin embargo, estas últimas filtraciones sugieren que, tras bambalinas, ha estado lidiando con esta situación de manera muy intensa. La palabra explota es tan fuerte que nos hace pensar en un momento de quiebre, en el que Can Yaman ha decidido que ya no puede seguir tolerando lo que considera una falta de respeto y una traición. ¿Qué podría significar esto para el futuro? En primer lugar, podría deteriorar aún más la relación entre ellos, si es que ya no lo ha hecho. Es difícil imaginar una reconciliación o incluso una relación cordial después de acusaciones de esta magnitud. En segundo lugar, podría tener un impacto en sus carreras. Los escándalos, por muy privados que sean en su origen, a menudo trascienden y afectan la percepción pública de los artistas. Los fanáticos pueden dividirse y la imagen que se proyecta de ellos puede cambiar drásticamente. Además, estas acusaciones plantean una pregunta importante sobre la ética y la profesionalidad en la industria del entretenimiento. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde se cruza la línea hacia la manipulación y la traición? Es un tema complejo que involucra la confianza, la lealtad y la forma en que las figuras públicas manejan sus relaciones privadas en un mundo donde todo está bajo el escrutinio constante. Es importante recordar que por el momento estas son acusaciones y filtraciones. No tenemos una confirmación oficial de Can Yaman o de Demet Özdemir en la que detallen estos puntos específicos. Sin embargo, la naturaleza de las filtraciones y la contundencia de la narrativa que se está creando sugieren que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. La palabra sin palabras en el título no es una hipérbole, porque la gravedad de lo que se insinúa es realmente impactante y, para muchos, inesperada. Podemos especular sobre los motivos detrás de las supuestas acciones de Demet, quizás sintiéndose celosa de la nueva fama de Can, o buscando aferrarse a la atención que su relación pasada generaba. O quizás, y esto es solo una posibilidad, hay malentendidos y Can Yaman está interpretando mal algunas situaciones. Sin embargo, cuando hablamos de filtrar conversaciones privadas, la gravedad es innegable, independientemente de las motivaciones. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las pantallas y de las redes sociales, hay personas con emociones complejas y vidas privadas que a menudo se complican de formas que nosotros, como espectadores, solo podemos imaginar. La tensión entre la vida pública y la privada es una lucha constante para las celebridades, y este caso parece ser un ejemplo crudo y doloroso de cómo esa tensión puede explotar en forma de escándalo. Para finalizar este desarrollo, lo que está claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha pasado de ser un cuento de hadas para muchos de sus seguidores a convertirse en un drama digno de las telenovelas que los catapultaron a la fama. Las acusaciones son graves, las implicaciones profesionales y personales podrían ser significativas, y el misterio sobre la verdad detrás de esta explosión mantiene a todos a la expectativa. ¿Qué sucederá ahora? ¿Habrá una respuesta oficial? ¿Se revelarán más detalles? Solo el tiempo lo dirá. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo las impactantes acusaciones que supuestamente ha lanzado Can Yaman con Demet Özdemir, un tema que sin duda ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y más allá. Desde la traición de la confianza hasta la supuesta manipulación mediática,
las implicaciones de estas historias son profundas y nos dejan pensando en las complejidades de las relaciones en la industria del entretenimiento. Espero que esta investigación les haya resultado tan intrigante y reveladora como a nosotros nos ha resultado recopilarla. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las historias más impactantes y a desentrañar los misterios de la farándula. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estas acusaciones tienen fundamento? ¿Qué opinan de las supuestas acciones de Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y creen que a otros también les podría interesar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta polémica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.